¿Sabes cuál es una de las prisiones más silenciosas que existen? Vivir tratando de agradarle a todo el mundo. El día que entiendas que no necesitas la aprobación de todos para ser feliz, empezarás a vivir con una libertad que quizás nunca habías experimentado. Muchas personas pasan años intentando cumplir expectativas que ni siquiera eligieron. Buscan ser aceptadas por su familia, por sus amigos, por sus compañeros de trabajo, por desconocidos en internet y poco a poco dejan de preguntarse algo mucho más importante. ¿Qué quiero realmente yo? Porque cuando tu felicidad depende de que todos estén de acuerdo contigo, jamás encontrarás paz. Siempre habrá alguien que te critique, alguien que dude, alguien que piense diferente, alguien que nunca estará satisfecho. Y eso no significa que estés haciendo las cosas mal, simplemente significa que eres humano. Vivimos en una época donde parecer importa más que ser. Las redes sociales nos hacen creer que debemos recibir aprobación constantemente. Un comentario, un me gusta, un reconocimiento, una felicitación. Y aunque no tiene nada de malo disfrutar de esas cosas, el problema comienza cuando nuestra autoestima depende completamente de ellas. Porque entonces dejamos de vivir para nosotros y empezamos a actuar para el público. Piensa por un momento, ¿cuántas decisiones has tomado solamente para evitar que alguien se molestara? ¿Cuántas veces dijiste sí cuando querías decir no? ¿Cuántas veces guardaste silencio para evitar un conflicto? ¿Cuántas veces ocultaste quién eras realmente por miedo al rechazo? Tal vez más veces de las que imaginas. Y ese desgaste emocional es enorme, porque fingir ser alguien diferente consume una energía inmensa. Es como cargar una máscara todos los días y tarde o temprano esa máscara pesa demasiado. Hay una verdad que puede cambiar tu vida. No importa cuánto te esfuerces, nunca lograrás gustarle a todo el mundo. Habrá personas que te juzguen sin conocerte, habrá personas que malinterpreten tus intenciones, habrá quienes proyecten sobre ti sus propios miedos, frustraciones e inseguridades. Y ninguna de esas cosas está completamente bajo tu control. Lo que sí puedes controlar es cómo reaccionas. Puedes elegir no permitir que esas opiniones definan tu valor, porque tu valor no cambia según la opinión de otra persona. Imagina un árbol. Da sombra, produce frutos, embellece el paisaje y aún así hay personas que simplemente pasan de largo sin apreciarlo. El árbol no deja de crecer por eso, no intenta convencer a todos de que es útil, simplemente cumple su propósito. Nosotros también deberíamos aprender algo de eso. No necesitamos convencer a todo el mundo de quiénes somos, necesitamos vivir de acuerdo con nuestros valores. Muchas veces confundimos aceptación con amor. Pensamos que si todos nos aprueban, entonces somos más valiosos. Pero el verdadero amor propio funciona al revés. Primero aprendes a valorarte y después entiendes que la aprobación externa es solo un complemento, nunca una necesidad. Cuando desarrollas esa seguridad interior, ocurre algo maravilloso. Las críticas dejan de destruirte, los elogios dejan de controlarte y empiezas a vivir con mucha más tranquilidad. Eso no significa volverte indiferente, no significa ignorar los consejos, no significa pensar que siempre tienes la razón. Escuchar opiniones diferentes es una señal de madurez. Aceptar una crítica constructiva también. Lo importante es aprender a distinguir entre una opinión útil y una opinión que solo busca desanimarte. No todas las voces merecen el mismo espacio en tu mente. Hay personas que nunca estarán de acuerdo con tus decisiones. Si cambias de trabajo, si comienzas un proyecto, si decides terminar una relación, si empiezas de nuevo, siempre aparecerán opiniones. Pero recuerda esto. Quienes critican desde la distancia no viven las consecuencias de tus decisiones, las vivirás tú. Por eso también eres tú quien debe decidir. Uno de los mayores actos de valentía consiste en ser auténtico, mostrarte como eres, aceptar que no todos conectarán contigo y entender que eso está bien, porque la felicidad no nace cuando todos te aceptan. La felicidad aparece cuando tú dejas de rechazarte para complacer a otros. Eso es un cambio profundo y transforma la forma en que vives. Observa a las personas que realmente admiras. Ninguna ha sido aceptada por todo el mundo. Todas han recibido críticas, todas han sido cuestionadas, todas encontraron personas que dudaron de ellas, pero siguieron adelante porque tenían claro algo muy importante.
Su propósito era más fuerte que la necesidad de aprobación. Y esa puede ser también tu historia. Quizás hoy sientes miedo de decepcionar a alguien. Tal vez temes que hablen de ti, que no entiendan tus decisiones, que se alejen. Pero pregúntate con sinceridad, ¿qué es más doloroso? ¿Que algunas personas no estén de acuerdo contigo o pasar el resto de tu vida viviendo una vida que no te representa? Muchas veces el mayor precio no es el rechazo de los demás, es el abandono de uno mismo. Empieza con pequeños pasos. Di tu opinión con respeto, pon límites cuando sea necesario, aprende a decir que no sin sentir culpa, celebra tus logros aunque nadie más los vea, haz aquello que llena tu corazón incluso si otros no lo entienden. Con cada pequeña decisión irás fortaleciendo tu confianza y poco a poco dejarás de depender tanto de la validación externa. Recuerda siempre esto. No viniste a este mundo para cumplir las expectativas de todos, viniste para descubrir quién eres, para crecer, para aprender, para amar, para dejar una huella única. Y eso solo será posible cuando tengas el valor de ser tú mismo. No desperdicies tu vida intentando convencer a quienes jamás estarán convencidos. Invierte esa energía en convertirte cada día en una mejor versión de ti, porque la persona cuya aprobación más necesitas es la que ves cada mañana frente al espejo. Cuando logres sentir orgullo por esa persona, descubrirás una felicidad mucho más profunda que cualquier aplauso. Y entonces comprenderás que la libertad comienza el día en que dejas de vivir para agradar a todos y empiezas a vivir con autenticidad. Espero que este mensaje te haya llegado a tu corazón y si así fue, compártelo con alguien que necesite escucharlo hoy. No te olvides de suscribirte para seguir creciendo juntos con mensajes que inspiran y transforman. Te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima.